poeta romano dijo: ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de sed. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, necesito su ayuda para que nuestro sueño se haga realidad. Esto para mí ya no es un sueño, se ha vuelto una pesadilla. Por amor, todo se puede. Buenas tardes. Buenas tardes. doctora. Monse, tú eres la demandante. Explícame tu demanda en contra de Lucía y dime lo que exiges para resolverla. Claro que sí, doctora. Más que demanda, yo vengo aquí, porque la amo, a Lucía, a exigirle que nos sometamos a una terapia psicológica, las dos, porque falta un mes para nuestra boda, una boda que hemos planeado desde hace muchos años y que nos ha costado mucho trabajo conseguir. Y Lucía ahorita está confundida, quiere dejar todo atrás y no es justo que por prejuicios no alcancemos nuestra felicidad. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 22 años. 22 años. ¿Y ella? 18. Ok. ¿Desde cuándo tienen una relación ustedes? Desde los 15 años, nos conocemos desde siempre, pero Desde que yo tenía 14 años y ella 18. Ok. ¿Dónde se piensan casar? nosotros planeamos desde hace mucho tiempo casarnos en Nueva York y ahorita pues estamos a un mes de lograrlo, pero ella está un poquito... Bueno, las bodas dan nervios. Muchas personas, unos meses antes o semanas antes de casarse, pues tienen estos... titubean, ¿no? Porque es un compromiso serio. Sí, doctora, ¿Y pero... tú piensas que se puede resolver todo con una terapia de pareja? Claro que sí. Yo llevo cerca de $10,000 gastados en toda la boda. Tenemos las invitaciones, tenemos los preparativos, tenemos... ¿Y la familia las apoya? Mi familia sí, me apoya y desgraciadamente la familia de Lu pues no está. No tengo familia. No tienes familia. Ella es mi única familia. Ok. ¿Y te ha dicho que no quiere casarse o que pospongan la boda, que la demoren, Ella... que la suspendas? ¿Qué te ha dicho? Ella está como pasando por una situación difícil. Últimamente, Lu, los prejuicios te han hecho cambiar. Yo sé ¿Los que prejuicios de nuestro amor- quién, Monse? Bueno, la gente, luego... ¿Pero qué gente? Es lo que yo le ¿Cuáles? digo, la gente no importa. La gente no importa realmente. La gente que critique el hecho de nuestro amor, eso no importa. El único problema aquí es que no podemos consolidar nuestro amor y tenemos que tomar una terapia para que... Ok. ¿Tú me puedes explicar cómo comenzó la relación de ustedes? Claro que sí. Bueno, la relación de nosotras es de hace muchísimos años. Nosotros incluso íbamos a la misma escuela. A la edad de los 13 años, ella perdió a su mamá, se fue de la casa, ella se sentía muy triste. Y bueno, la amistad que siempre tuvimos se hizo más grande. Y su papá, desgraciadamente, entró en una depresión. Ni siquiera podía cuidar de ella. Y bueno, eran amigos sus papás y mis papás, entonces la tomamos, cuidamos de ella, mis papás la protegieron, yo la llevaba a la escuela, me esperaba hasta que terminara ya sus clases y así pasó mucho tiempo hasta que yo no pude evitar lo que yo sentía. Yo siempre he estado consciente de mi sexualidad y no pude evitar enamorarme de esta hermosísima persona. Y ella me correspondió. Empezamos a tener una relación bellísima. Mis papás nos apoyaron desde un principio. Ellos siempre nos han apoyado. Nosotros nos queríamos casar y es lo que vamos a hacer dentro de poco, casarnos. Y pues legalizaron el matrimonio gay en Nueva York. Ok. Sí, fue uno de los últimos estados y
Y supuestamente uno que va a influenciar al resto del país. Bueno, Lucía, ¿qué te pasa? La verdad, doctora, es que yo vine para decirte la verdad, Monse. Yo no estoy aquí porque tenga miedo al compromiso. No estoy aquí porque necesite terapia de pareja, porque no la necesito. No la necesito porque ni siquiera me quiero casar contigo. ¿Cómo crees? Yo estoy aquí para contrademandarla a ella por $50,000 por los daños que ella me ha causado a mí. No me por puedes los daños demandar que por tú me 50,000 has Momento, no la toques. Ella- Un momento, espérate. Yo tenía 14 años cuando ella se aprovechó sexualmente de mí. Ella tenía 18 años. Yo no me y aproveché. yo todavía era una menor. A ver, Lucía, yo estás haciendo todavía las era una cosas menor muy y me hiciste difícil. confundirme. No estás te diciendo aprovechaste. cosas coherentes, por favor, doctora. yo No, te espérate un dejé a momento, ti, Monse. yo te Aguántate un dejé momento. a Un ti. momento, déjame ver qué es lo que ella me está diciendo. Siempre ha sido así conmigo. O siempre sea, ha sido tú una sientes que ella es manipuladora. dominante, que te manipula. Cuando mi madre se fue porque ella era lesbiana y yo se lo conté a Monse y Monse se aprovechó siempre de esa situación, siempre me dijo, claro, No tú es eres... cierto, yo Sí, nunca te he me comparado dijo, con tu claro, madre. Jamás está bien que te tú he seas así, comparado no con tiene tu nada mamá. de malo que seas lesbiana, no tiene nada de malo que seas, que te gusten las niñas. Ella se acercó a mí primero como a una amiga, pero sus intenciones siempre fueron otras. Esas no eran mis intenciones. Lucía, yo solamente tú me necesitaba decías, una amiga. "Te amo". Cuando mi Ella papá... me daba besos, sí, doctora. Sí, porque me confundiste. Tú me confundiste. Yo no te confundí. estoy confundida. Yo siempre Doctora, estuve yo no estoy consciente y tú confundida. también. Yo no estoy confundida. O sea, Yo cuando no me estoy decías, "Te confundida. amo", Tú Ok, me confundiste. ok, Lucía. A ver. ¿Hay testigos en este caso? Sí, doctora, sí hay un testigo. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a hacer un corto receso. Y continuamos discutiendo esta situación. No se vaya, regresamos enseguida.